El mito de 7 colores. Entre los años 1945 y 1946, en Colombia surgieron las cuadrillas en armas, bajo el contexto de la violencia bipartidista que se caracterizó por la lucha armada de campesinos que se organizaron para hacerle frente a la opresión del Estado. Los bandos fueron definidos de acuerdo al partido político, liberal o conservador. Este último deseaba que la Iglesia mantuviera el poder, mientras que los liberales querían asignar un nuevo orden. Esto generó conflictos entre los dos partidos, donde hubo confrontaciones que se caracterizaron por ser excesivamente violentas. Se presentaron asesinatos, masacres y robos. Esta violencia se incrementó en 1948 con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, dando origen al Bogotazo. De esta manera, las cuadrillas estaban formadas por campesinos que lucharon en contra de las élites que mantenían el poder, convirtiéndose en una revolución primitiva o prepolítica. Así surgió un fenómeno social y político de protesta llamado bandolerismo político. Este contó con la presencia de varios actores, como los gamonales y los terratenientes, quienes fueron personas con poder que apadrinaron a los bandoleros para que sirvieran a sus intereses. Inicialmente se creía que los bandoleros eran las cuadrillas conformadas por los liberales y eran llamados como los chusmeros o bandoleros, pero también surgieron los del Partido Conservador. Veremos la historia de 7 colores que inicialmente era visto como un Robin Hood para unos y como un despiadado asesino para otros. En el año 1933 nace Carlos Efraín González Telles, en la vereda El Altillo, perteneciente al municipio de Albania Quindío. Su familia conservadora y originaria de Santander se desplazó por la violencia a este municipio. Efraín creció y en el año de 1950 fue a prestar servicio militar, destacándose por ser un hombre valiente. Sin embargo, fue acusado de contrabando de armas y de entregárselas a grupos armados ilegales. Se fugó del ejército en 1958 y se unió a los Pájaros, grupo armado que se le reconoció por asesinar a campesinos liberales. En 1960 se traslada a Santander. Su nombre ya es reconocido, por lo que las autoridades lo buscan para capturarlo. En abril, el ejército ataca la casa de su padre, lo asesinan y el bandolero en respuesta mata a 8 soldados. Y se da a la fuga de 200 soldados que custodiaban la casa, hecho que se conoce como la Batalla de las Avispas. Se dice que sus acciones fueron para responder a la venganza de la muerte de su padre. El nombre de 7 colores lo recibe gracias a la tradición oral. Esta cuenta lo siguiente. Allí abajo, 25-30 metros más abajo de las copas de los árboles, entre las que se ve un boquete por el que seguramente atravesó Efraín, jinete en su cabalgadura, empiezan a levantarse miles de mariposas de muso, de esas que llaman 7 colores. Al bandolero, la tradición oral le otorgó poderes sobrenaturales, como que se hacía invisible, era invulnerable a las balas, adivinaba el pensamiento, se convertía en animal, como en gato, mariposa, murciélago, cucaracha, o se convertía en planta, en bejuco o en árbol, o se transformaba en piedra. Otros relatos de quienes lo veían como héroe cuentan que tenía protección divina, que tenía un pacto con el corazón de Jesús y que lo protegía la Virgen de Chiquinquirá. También habían relatos que cuentan que tenía pacto con el diablo o que una bruja lo ligó cuando vivía en el Quindío y que por magia negra se podía convertir en animal o podía desaparecer. El bandolero contó con el apoyo de la Iglesia Católica en la ciudad de Chiquinquirá, con el apoyo del padre Telles, quien era su primo. Efraín se disfrazaba de párroco para esconderse de quienes lo perseguían. En este lugar se devela el poder que tuvo en las minas de esmeralda de Boyacá, donde lo conocían como Don Juan o Juanito. Algunas personas cuentan que los dones de Efraín provienen de la magia blanca. González es un hombre muy creyente que se confiesa, comulga y va a misa con mucha frecuencia. No le hace mal a nadie.
Ha matado para defender su vida, pero si nadie lo molesta, él tampoco molesta a nadie. Dicen que es noble y generoso, por eso los curitas lo quieren y lo amparan en las casas curales. Cuentan que una vez estaba encorralado por más de 20 soldados. No tuvo otra alternativa que subirse a un árbol. La tropa disparó a las ramas, a la copa, pero Juanito no cayó. Entonces, ¿cuál no sería la sorpresa? Vieron que del árbol bajaba un gato negro, grandísimo, maullando como un demonio. Pero de Juanito no se volvió a saber nada. ¿A qué otra cosa, sino a la magia, se puede atribuir esto? Otra de las historias cuenta que un día Efraín iba a todo galope y espoleando el caballo se lanza al vacío, y cuando los residentes llegaron al lugar donde desaparecieron el jinete y el caballo, solo encontraron a un murciélago y luego más adelante se encontraban unos soldados. La gente murmuró que era él y que los murciélagos son juguetes del diablo. Las acciones del Siete Colores fueron oscuras y despiadadas. Ocasionaron terror en la población. En septiembre de 1960 se documentó la muerte de 8 personas, incluyendo niños entre 10 a 14 años que pertenecían al Partido Liberal. Como esta, fueron muchas de las masacres que el Siete Colores cometió. En 1962, mujeres liberales del municipio de Saboyá, Boyacá, le envían una carta al presidente Guillermo León Valencia para pedir justicia por la muerte de 25 personas asesinadas por la cuadrilla de González. Dentro de sus obras más despiadadas se encuentra la masacre de la Flota Reina. En el lugar llamado El Crucero, entre Boyacá y Santander, su banda asaltó un bus que iba para Chiquinquirá dejando 24 decesos y 13 sobrevivientes, supuestamente porque en el bus viajaba un enemigo del bandolero. Años más adelante, en la ciudad de Bogotá, las fuerzas militares realizan la captura de Clotilde Mateus, esposa de Efraín, quien se encontraba en embarazo. Este hecho hizo que el bandolero con sed de venganza se trasladara a la ciudad para poder liberarla. Estos hechos llegan a oídos de su amante, Araminta Rodríguez, quien denuncia a Efraín dando información de su paradero a las autoridades. Operación Tapón. 1.200 unidades del ejército se organizaron para dar la captura de Siete Colores en la casa de Orjuela del barrio Veraguas. Se escucharon disparos desde el interior de la casa. Efraín le disparaba a los soldados estando solo y contando con sus habilidades con las armas y su sagacidad para defender su vida. La gente solo gritaba: ¡Se le va a volar! ¡Se le va a volar! El Siete Colores respondió con una ráfaga por una de las ventanas, donde cayó el primer soldado. Las balas llovían de todas partes. Hubo varios decesos. Entonces la artillería comenzó a destruir la casa y la noche comenzó a caer. El ejército ingresa a la casa y Efraín, al verse acorralado, sale al patio trasero. Trepó un muro luego de verse acorralado en la casa. Una de las balas lo impacta en la mandíbula y Efraín fallece. Así muere el hombre y nace el mito. En la casa se encuentra la siguiente cita: aquí peleó durante 4 horas un cobarde criminal contra 1.200 valerosos soldados colombianos. Alguien escribió debajo a lápiz, y casi se les va. Efraín muere a los 32 años. La historia de Siete Colores ha sido estudiada por varios académicos, políticos y actores del conflicto. El bandolero tuvo sus adeptos, entre ellos el respaldo de la Iglesia Católica. Sin embargo, no se desconoce que él y su cuadrilla generó mucho dolor en sus víctimas y familiares. Para ellos, será recordado como un criminal. El bandolero se valió de los poderes sobrenaturales que el pueblo le otorgó para hacer crecer su miedo y fama. Su apodo de Siete Colores sirvió para matizar y justificar la violencia que ejerció. Conclusión: un mito genera otro, y todos tienen una conexión en su estructura, proporcionado por la riqueza de la tradición oral, transmitida de generación en generación. Estas narrativas reflejan los imaginarios que mantienen la memoria viva del bandolero Efraín González, más conocido como Siete Colores.
El pum pum de los cañones, de fusiles y metrallas irrumpieron en el barrio. Le rodearon su casa más de 1200 hombres en contra de un hombre solo y no pudieron capturarlo. El hombre contraatacaba con una astucia tan grande que parecía el mismo diablo.